Ninguna pregunta. ¿Quién dijo yo? Ajá, en la historia que vamos a hacer, cuando hacemos prevención, podemos colocar directamente mácula, mancha, púrpura o ponemos lesiones de... Sí, lo que pasa es que en la revisión es lo que te refiere el paciente. Sí, pero Pero puedes utilizar el término. No hay problema en utilizar el término. El paciente dice, me salió una mancha. El paciente puede decir, me salió algo. sí. Entonces, ese algo ustedes le colocan el nombre. Claro, y en el examen físico, ahí sí que la escribir en vez de Correcto. Para eso el grupo les entregó a ustedes cada una guía. y los, ¿cómo se llama? Los lunares, también hay que ponerlos. Claro, son lesiones. Ahora, ¿qué es un lunar? Una lesión Claro, maculopapular, de tanto por tanto, redondeado. Pero tienes que describir. Recuerden que la materia es un entrenamiento. Y la base del entrenamiento es la repetición. Entre más veces ustedes repitan un mismo comando, más pericia van a tener para realizarlo. Poco a poco las cosas que tienen que tener una vida se convierten en memoria y ya van haciendo el interrogatorio o el examen físico. profe, y si la lesión cutánea está en el abdomen, yo puedo indicar la ubicación de la lesión por la topografía del abdomen, ¿verdad? O sea, flanco derecho, flanco izquierdo. Sí, claro. En mi abdomen superior, en mi abdomen inferior. Y en tórax por las líneas, o sea, línea medio clavicular. Si dices tórax anterior o tórax posterior, a 2 centímetros de la clavícula. Algún punto de referencia. Doctor, el paciente tiene una cicatriz con una especie que le hicieron. Ajá. Irían en la revisión del sistema, cicatriz tiene Correcto, en la revisión del sistema de piel. de piel. Tiene lesión cutánea tipo queloide en la región correspondiente a la fosa ilíaca derecha, si lo quieres colocar, en mi abdomen inferior derecho. En revisión del sistema, porque eso lo refiere el paciente. En el examen físico tú vas a colocar, el paciente presenta lesión alargada de tanto por tanto, maculopapular, de tal grosor, signo de Dariel negativo, signo de Corky positivo, lo que sea, correspondiente o posterior a intervención quirúrgica. Y el que lo lee, aunque lo oiga. Profe, y si hay una lesión que por un factor externo, por ejemplo, mi paciente me decía que al tener fricción con la ropa, sobre todo cuando había altas temperaturas, le aparecían pápulas. Eso lo pongo aparición fluctuante, intermitente, porque era solamente cuando tenía esa fricción. Posterior al contacto con medio físico, en este caso entre paréntesis ropa. Pero hay pacientes que tienen esa lesión después del contacto con un químico, cuando lavan los platos, por ejemplo, y uno dice, será el jabón, pero puede ser el agua. Entonces, identificar la aparición de esa lesión posterior a contacto con y tratar de ser lo más elegante posible. No pregunten todo, para eso es que estoy yo aquí, para contestar preguntas. Mi paciente decía que sentía como temblores, pero no se le veían, sino que sentía como si la piel clara. ¿Eso es parestesia tipo Ortiguez? No, eso es una fasciculación. Cuando el paciente presenta sensación consciente de que hay un movimiento muscular, pero tú no lo puedes evidenciar, eso es una fasciculación. Es decir, se mueve una fibra muscular, pero si esa fibra muscular está profunda, no sé. Entonces, hasta este momento, la historia clínica debe consistir en lo siguiente. Primero, los datos de identificación, todos los datos de identificación, motivos de consulta, los motivos de consulta, la enfermedad actual, que es la descripción cronológica de los motivos de consulta. Posteriormente colocan el negativo pertinente, si fuese pertinente. Después los antecedentes, que los antecedentes ya saben que son patológicos, personales, familiares, en el orden que ustedes quieran, pero lo ideal es que sea patológico, familiar y personal. Y después empezamos con la revisión de sistemas. En la revisión del sistema empezamos con la piel, todo lo que interrogamos de la piel, interrogatorio lo refiere el paciente, siempre respetando el orden cronológico. Ojo,
Posteriormente, empezamos con cabeza, propiamente la cabeza, ojos, oído, nariz y garganta, ¿verdad? Todo lo que es la revisión, el interrogatorio de los síntomas correspondientes con esto. Y neurológico, que lo vimos. Todo lo que hagamos preguntas. No importa que se repitan cosas, ¿entendido? Repito, quiero que quede claro, no importa que se repitan. Doctor, pero yo dije amaurosis en ojo y también digo amaurosis en neurológico, sí. No hay rollo. ¿Dónde no lo vamos a repetir? En el resumen de diapositiva. ¿Okay? Después que termino de interrogar, comienzo con el examen físico. Y el examen físico comienza con los signos vitales. Presión arterial, pulso, frecuencia respiratoria, temperatura. Y empiezo a examinar. Examen físico de piel. En el examen físico de piel, todas las imágenes o todas las lesiones que ha descrito el paciente, que ya nos ha referido en la revisión, lo describimos. Y posteriormente tenemos que hacer un dibujo que denote dónde están las lesiones. ¿Qué ustedes van colocando? Bueno, aquí tiene una cicatriz. Colocan cicatriz, mácula, bácula, por allá y por acá. ¿Entendido? El dibujo tiene que estar en la historia. Que es lo mismo en su cuaderno. Posteriormente, a piel, que piel correspondería entonces a una página del cuaderno, empieza con la revisión de cabeza, inspección, palpación, ocultación, perfusión, ojo, inspección, palpación, ocultación, perfusión, perfusión, todos los 4 parámetros de todos los elementos. Y después viene, por último, neurológico. Neurológico siempre va a ser de último. Es decir, terminamos neurológico, como nos pasó con cabeza y piel, que a pesar que vimos piel segundo, lo ponemos primero. Igualito, cuando empecemos cuello va por encima de neurológico. Después cuando veamos corazón, cuello, corazón, neurológico. Vemos pulmón, cuello, corazón, pulmón, neurológico. Vemos abdomen, cuello, corazón, pulmón, abdomen, neurológico. Músculo esquelético. Y así vamos hasta el final. ¿Entendido? Sí. Sin dejar de practicar. Por consiguiente, el planteamiento diagnóstico. Diagnóstico sindromático, diagnóstico etiológico y los diferenciales. Profe, en el examen físico de cabeza, ¿qué buscamos? O sea, ¿qué hay? O sea, la inspección. La inspección. Cabeza, cuando vemos cabeza es cráneo. Ajá. Que vemos si hay alguna anormalidad, si hay una deformación, si hay las áreas de alopecia, la inspección. A la palpación, si se palpa algo raro. Hay una... No se percute ni se... oculta. ni se oculta. Y esa es pregunta hecha. Profe, y en el examen físico de piel, vamos poniendo, o sea, cuando describimos a la inspección la herida, vamos poniendo ahí seguido, al palparlas si son dolorosas o no dolorosas, o volvemos a repetir de nuevo con los números que ponemos en el dibujito, ponemos si es no dolorosa. Si tú lo colocas como número, como los atlas de los libros, está perfecto. Colocan 1, 2, 3, 4 y van describiendo lesión por lesión. Lo importante es que practiquen el orden. ¿Ok? ¿Qué tipo de lesión es? El tamaño que tiene. Si es macular, si es papular, si es maculopapular. Si descama. Si genera prurito o se inflama cuando se toca. Si el centro es activo o no es activo, si el borde es activo o no es activo, o sea, si está rojo, si está inflamado. ¿Entendido? Entonces, cuando van practicando y lo vuelven a hacer, y lo vuelven a escribir, y lo vuelven a escribir, y alguien dice, ay, me salió aquí, ya de una vez cuando lo vean, tanto por tanto, esto es, y la sumatoria lo plantean. Por supuesto, el ejercicio también radica en ver los atlas. En cada uno de los libros de Ceci, de Harrison, en los libros de dermatología hay atlas. Se meten en el celular
Y atlas de dermatología y sale. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo en el paciente? ¿Qué más se parece? ¿Entendido? Recuerden que en la historia clínica no hay cabo suelto. Cuando ustedes plantean un diagnóstico, la piel también va. Ajá, pero este diagnóstico no va con esta lesión de piel. ¿Entendido? En la dinámica diaria, cada vez va a ser más difícil dedicar tiempo específico para hacerlo todo. Esto es larguísimo si lo quiero hacer bien. Por ejemplo, hoy recibieron de su delegado una guía bastante simple para hacer la evaluación del estado de conciencia y del estado mental. Sencilla, tomando en cuenta todas las inquietudes que generaron la última clase, el jueves antes del examen de fármaco, que al parecer marcó un antes y un después en su vida. Sí. Ya no son los mismos. No. Llegaron a bañarse, siento sucio. Me quedo contento. Es difícil hacerlo todo el mismo día. Es cansón para ustedes y es cansón para el paciente. Entonces, ¿qué es lo lógico pensar? Que ustedes dediquen una semana a hacer la historia. ¿Entendido? Ya no va a ser esa historia de que la hacen el fin de semana, dato de identificación, enfermedad actual, motivo, antecedentes, eso lo hacen por WhatsApp. ¿Ok? Ahora no, hay que examinarlo. Entonces ahí es donde está la importancia del paciente hospitalizado, porque es el mismo paciente. Ya no puede ser un familiar, porque como van a citar al familiar todos los días. Ah, bueno, vení mañana para seguir. No, yo tengo que trabajar. ¿Entendido? Entonces ahí es donde radica la importancia del paciente hospitalizado. Lo ideal es que sea en el séptimo, lo ideal es que sea en el octavo piso, porque son los pacientes de medicina interna. ¿Entendido? Pero en la emergencia también hay pacientes hospitalizados. Si van con calma, se presentan al residente de mayor jerarquía, pueden hacer una historia en la emergencia. O en los pisos de traumatología, de urología, cirugía general. No hay ningún problema, porque lo que les interesa a ustedes es practicar. Ahora que van a practicar, por ejemplo, el examen mental, tienen que estar como una hora conversando con el paciente. Ajá, el estado de conciencia, está despierto y está alerta. Contenido del pensamiento. Señor, si yo le digo, se agarra un cuchillo y se lo pego en el pecho, ¿eso es bueno o es malo? Bueno, depende. ¿Cómo que depende de qué? Ya uno dice, el juicio está alterado. Juicio alterado. Pero me prestó atención. Es bueno, pero es malo. Ajá, qué poco. Cerebro. Lo importante es que practique. ¿Qué pregunta voy a hacer para evaluar ese parámetro? ¿Qué pregunta voy a hacer para evaluar ese parámetro? Yo me llamo Jennifer. Ah, me prestó atención. No, yo no me llamo Jennifer, para ver si me estaba parando. Eso lo pueden hacer. ¿Entendido? Para eso hay que leer, para eso hay que practicar. Todos los pacientes no son iguales. Y ahí es donde radica la importancia de hacer los signos vitales todos los días a los pacientes. Porque si me cambian el paciente ya con los signos vitales, señor, señora, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Uno sabe si el paciente es verborreico, que fácilmente nos expone todo, o que hay que sacarle todo con cucharita. Entonces, si lo practico el lunes, la parte, por ejemplo, ustedes los lunes revisan bien. Señor, ¿cómo está? Toman la atención, escriben la enfermedad actual y van interrogando los antecedentes. Voy a examinarle su piel, señor. ¿Qué lesiones ha tenido? Bueno, aquí en el cuello, aquí en la cara. Una vez fui a comprar, me rajaron aquí y me operaron por aquí. Y aquí me dieron un tiro, aquí una herida de arma blanca. ¿Y qué hace usted? No, yo voy para la cárcel. Cada 3 años me meten preso. Ah, bueno. Y por aquí me caí. Lo van describiendo todo. Ya el paciente después de la piel está cansado. Señor, vamos a dejarlo hasta aquí. Mañana yo voy a venir y vamos a evaluar otros parámetros. ¿Está de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctora. Y al otro día llega. ¿Y si dice que no? No, es que tiene que decir, ellos firman la historia de que están en un hospital universitario y están de acuerdo con que los examinen todos los estudiantes. Eso cuando el paciente está ingresando al hospital, si quiere estar en el hospital, se la tiene que ganar. ¿Entendido? Ellos firmaron un consentimiento. ¿Ah? Puedes empezar, hija. Tú le das gracias a Dios. Dios mío, gracias por esta otra oportunidad. Y vuelves a hacer esto. ¿Estás preguntando algo? Ah, te vas a retirar. ¿Qué pregunta es? Ajá, yo tengo una pregunta con respecto a la clase anterior. Ajá.
cálculo no necesariamente tiene que ser una operación matemática, ¿no? Un 2 más 2 se lo sabe todo el mundo. Pero tú le puedes decir, si yo tengo un saco o una cesta con muchos mangos, o como que está aquí de mango, y esta solamente está aquí de mango, ¿cuál tiene más mango? Esta, ya. El cálculo, pues está el lóbulo frontal. Si tú le puedes decir, ya evalué el lóbulo frontal con el cálculo, ¿cómo evalúo el temporal? El temporal genera las historias. ¿Ok? Bueno, si yo te pongo un niño y un árbol con los mismos mangos, genera una historia con esos dos elementos. Bueno, llegó un niño, era una mañana, se trepó al árbol y quitó el mango. Eso es puro temporal. Eso es puro temporal. ¿Ok? Ah, no, genera con occipital. Bueno, ponle colores. ¿De qué color es el árbol? ¿De qué color es el niño? ¿De qué color está de día o de noche? Eso es puro occipital. Entonces, cada lóbulo tiene sus funciones. El arte está en cómo las evalúo. ¿Qué le pregunto? ¿Alguna otra pregunta hasta acá? ¿Del parietal? Parietal, si hace calor, si hace frío, ¿qué sintió? ¿Cómo es la textura del árbol cuando está trepando? Eso es puro parietal. No, si es arrugado, después la hoja es finita y el mango es sabroso. O la manzana está buena, eso ya es puro temporal, parietal. Ya el hecho de que ustedes le estén haciendo la pregunta y él esté contestando parietal está perfecto. ¿Ok? Porque la recepción del lenguaje es puro parietal. Pero podemos ponerle algo para que él lo que identifique como la textura de él. Hoy vemos sensible. Segundo parámetro. Esos son los que aparecen en TikTok. Que me dices cuando es suave y cuando es... Segundo parámetro del examen físico neurológico. ¿Quién me recuerda? Si me lo puedes recordar todo, sería espectacular. ¿Para qué sirve el examen físico neurológico? Para detectar la lesión. ¿Y para qué nos sirve el examen neurológico? Para diagnosticar. Para saber qué es. No para hacer el diagnóstico. Para el diagnóstico ayuda. Lo que nos dice es la causa. No nos ayuda a identificar la causa, pero sí. Entonces, la sensibilidad, desde el punto de vista neuroanatómico, tenemos que basarnos en lo que es la unidad sensitiva. Aquí agregamos un elemento nuevo que es la piel, que son sus receptores, Entonces, corteza cerebral, tallo, cordón, nervio periférico, placa, músculo y piel. Ahora, ¿qué vamos a evaluar? La vía sensitiva. La vía sensitiva. Primero, ¿qué integra la vía sensitiva? El receptor. Después del receptor, se desplaza el estímulo a través del nervio periférico, llega al cordón y a partir del cordón sube, se decusa donde se tenga que decusar según la vía y llega al tálamo, y después de llegar al tálamo llega a la corteza parietal. Todo eso es la vía sensitiva. Ustedes vieron con la doctora Isabel unidad motora. Esto es lo que se conoce como unidad sensitiva. Ahora, desde el punto de vista neuroanatómico, todos los estímulos no se desplazan a través del sistema nervioso por las mismas vías. Tiene la capacidad, el mismo sistema nervioso, de discriminar, dependiendo del receptor que es estimulado, por qué vía va a ir. ¿Entendido? Es el mismo nervio, es el mismo grupo de receptores, porque no crean que si esto está frío o está caliente, el resto de los receptores no se estimulan. Claro que sí se estimulan, pero no generan esa secuencia de sumación de impulsos. Grosso modo, vamos a dividir la sensibilidad solamente en dos parámetros. Sensibilidad superficial y sensibilidad profunda. ¿Cómo lo vamos a dividir?
en dos parámetros. ¿Cuáles son? Sensibilidad. Superficial. Sensibilidad. Profunda. Otra vez, sensibilidad. Superficial. Y sensibilidad Profunda. La sensibilidad superficial. Superficial. Tacto y temperatura son los principales parámetros a evaluar. Tacto y temperatura. Eso con base en el estímulo, con base en la vía, con base en el centro, vamos a evaluar lo que se conoce como la vía espinotalámica. ¿Cómo? Tacto es dolor. Aquí está dolor. Aquí está el dolor, si es suave, si no es suave. Esto está. Tacto también en vez de decir está raspado, bueno, no sacaste los suficientes números para probar la materia. Eso también es tener tacto. Ahora, la vía espinotalámica, en este caso lateral, lo voy a poner aquí en rojo grande, espinotalámica lateral, se decusa. ¿Y dónde se decusa? En el cordón. La decusación es en el cordón espinal. Este es un elemento importante, sobre todo para ubicar la lesión. Sobre todo para ubicar la lesión, y ya más adelante vamos a ver, desde el punto de vista patológico, los síndromes sensitivos más clásicos. Y luego que decusan el cordón espinal, sube hasta el tálamo y parietal contralateral. Vía espinotalámica lateral. Este es un marcador, ¿verdad, Nelly? Sí. Ok, cierra los ojos, estira la mano. ¿De qué textura es? ¿Es arrugada? No. ¿Es lisa? Sí. ¿Qué estamos evaluando? Tacto. Un voluntario. ¿Quién quiere ser voluntario? Yo. Aquí, Camila. Ya va, muchachos. O sea, ya temporal no funciona. Ajá, aprieta ahí ese marcador. Ella dice que es liso. ¿Cómo es la vía? Desde la mano hasta el parietal. Ajá. Primero, mano. ¿Cuáles son los nervios sensitivos de la mano? Neuroanatomía. Me rapo. No, Camila, levanto la mano. ¿Quién quiere estar de relevo? Bateador designado, bateadora designada. Tiene que saber por qué está aquí en semiología, ¿verdad? Ya pasó tercer año. Aquí, palma de la mano. ¿Por dónde va esa vía? Ese estímulo. El hueso. Nervio mediano, ¿y cuál más? El otro que queda, el cubital. Radial es posterior. Mediano y cubital. Y entonces mediano y cubital, ¿dónde entran? Al sistema cordón. El túnel está aquí, ya pasaron. El mediano va por el túnel carpiano y el cubital por el canal de Bouillon. Ajá. Cordón, ya te acabo de resumir. Si te va a quedar en el brazo, que no te recomiendo que te quedes en el brazo. Bueno, va hacia ¿Qué segmento del cordón? Torácico, cervical, lumbar. Llega por el segmento cervical, ¿verdad? Imagínense un árbol. Raíz, después de la raíz viene el tronco, después del tronco viene la rama. Bueno, rama, tronco, raíz, hasta llegar al cordón cervical. Ajá. Y después, ¿qué hacen el mismo cordón? Se decusa el lado contralateral. ¿Y dónde se decusa? Claro. 2 segmentos por encima del estímulo. El dermatoma de la mano es aproximadamente
C5, C6. ¿Ok? Uno hace la relación. La pinza mediana, C6, porque hace un 6. No sé. Sí. 6. Entonces, cuando se decusa hacia C4. Y a partir de C4, sube hasta ¿dónde? Tálamo izquierdo o derecho. Control lateral. Control lateral. Derecho, izquierdo. Se decusa a la izquierda, tálamo izquierdo, parietal izquierdo. ¿Estamos claros? Ok, que es lo mismo. ¿Alguien trajo un martillo que sirva? ¿Cómo saben que es un martillo que sirva? ¿El Bock? ¿Han hablado con ¿El Bock o el con Taylor? con los residentes de neurología? No. Este es un martillo que no no es que no sirva, por favor. O sea, Menos mal que se no lo estoy compré. siendo grosero. El rollo del martillo de bolita, que esto parece el martillo de Ramos, porque tiene un cuchillo, una brocha, y pueden encender una fogata en el cuchillo. Es que no da el balanceo que debe tener el martillo. O sea, está muy poco balanceado. Es más fácil con el detalle. Este tampoco es un super Tiger, ¿no? Pero es el ideal, el que tienen que tener. Si van a invertir dinero, inviertan en el martillo de Tiger. Entonces yo le coloco a Nelly con las manitos así, ¿verdad? Ya yo sé que este es el mediano, que este es el cubital. Mírame. Esto es metal. ¿Sabes qué es metal? Y esto es goma. ¿Ok? Cierra los ojos. Metal o goma. Metal o goma. Entonces, esa es la misma vía espinotalámica. Sí, dice para acá. ¿What? Coloca las manos así. ¿Ok? En la mano, Sí. dedo índice y dedo pulgar es nervio mediano, la parte sensitiva. Y la eminencia hipotenar, nervio cubital. Yo le digo al examinado, al paciente examinado, con los ojos abiertos le explico lo que voy a hacer. Esto es metal, le estoy estimulando con la parte metálica del martillo. Y esto es goma, la parte de goma del martillo. Son dos texturas. Estoy evaluando tacto. Y si estoy evaluando tacto, es vía espinotalámica. Cierro los ojos. Metal o goma. Metal o goma. Metal o goma. Metal o goma. Y eso lo puedo hacer en el resto del miembro superior. ¿Estamos de acuerdo? Así es que se examina. Sencillo. Solamente con el martillo tenemos esa información. Si lo evalúo de la mano derecha del paciente, estoy evaluando la vía derecha hasta que llegue al cordón. Y a partir del cordón hacia arriba, izquierda. Ahora si vamos al revés, vamos a suponer que un paciente, yo estoy cuidando igual, me dice, doctor, no siento la mano derecha. Me pone aquí, no siento nada. ¿Dónde son los sitios donde puede estar alterada la vía? C4. Parietal izquierdo o derecho. A la izquierda. Parietal izquierdo después. Es Tálamo izquierdo después. C4. Cordón izquierdo o derecho. Derecho. Izquierdo. Cordón izquierdo. Después cuando en la decusación no hay ningún tipo, claro, el cordón es chiquitico. Y después todo lo que es periférico derecho. ¿Ok? Ya sea entrampamiento del cubital o del mediano hasta la mano. Estamos claros, camina. Nosotros tenemos un paciente que tiene un antecedente de pérdida de espacio entre las cervicales, por lo tanto hay compresión del nervio mediano desde el punto cervical. No, lo que pasa es que en la columna cervical no hay compresión del nervio mediano. El mediano todavía no existe ahí. Hay compresión de la raíz C5, C6, C6, C7. Entonces, Y de ahí la cortamos la corteza. Claro, totalmente. Y otra pregunta, yo también leí en la parte de traumatología que cuando hay fractura de radio cúbito, Ok. por lo general siempre se va a ver la parte neurológica. Claro. Para ver cómo quedan esas personas. Correcto. Pero cuando se pregunta eso, tenemos antecedentes de un paciente
hay nosotros dentro del examen neurológico, el cuarto parámetro es motricidad. Así como el nervio mediano y el nervio cubital tienen un componente sensitivo, que lo estamos evaluando ahorita, el nervio mediano y el nervio cubital tienen un componente motor. Y eso va en el cuarto parámetro. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero evidentemente, si un nervio está afectado, va a estar afectado en su función sensitiva y en su función motora. El rollo es, disculpa Camilo, que hay enfermedades que la parte motora está completamente alterada, es decir, no se puede mover, pero la sensibilidad está perfectamente conservada. La semana pasada vimos un caso en el servicio, no sé quién tuvo la oportunidad de verlo, una señora que no podía mover absolutamente nada, ni las piernas ni los brazos, pero discriminaba perfectamente. Y eso es un elemento que apoya el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica. ¿Entendido? Y Guillain-Barré, el famoso síndrome de Guillain-Barré, es un síndrome que es netamente motor, que la sensibilidad está perfectamente conservada, está bien, discrimina el tacto superficial y el tacto profundo, pero no puede moverse. Y hay neuropatías que son netamente sensitivas, es decir, no siente absolutamente nada, pero su fuerza muscular está perfecta. Entonces, cuando se habla de las neuropatías, que son las enfermedades propias del nervio periférico, esos elementos son muy importantes de evaluar. El rollo de la sensibilidad es que el paciente tiene primero que ser consciente y no tener alteración del estado mental, porque necesitamos creerle. Entonces, sensibilidad normal y el paciente en coma. ¿Cómo evaluaste esto? Esto es incoherente. Entonces, ahí habría también cuál es, por ejemplo, la profesión del paciente. Por ejemplo, la profesión del paciente. No necesariamente. Porque si es una profesión que tiene que ver mucho con las manos y bien con... En sus antecedentes, claro, si el paciente es bombero, antes que la gasolina tenía plomo y tiene una neuropatía plúmbica, es muy importante, ¿no? O si es de esto, ¿ustedes en algún momento de su vida han pelado maíz? No. No han pelado maíz. Cuando tú pelas el maíz para hacer arepa pelada, por ejemplo, te queda esa mano con un cambio Sí. que lo puedes poner en carretera y no siente nada. Claro, eso es importantísimo, importantísimo. Estamos entonces claro con la sensibilidad superficial, el pilotalámico. Yo lo puedo hacer también en las piernas, ¿entendido? En el muslo, en el pie, en cualquier parte. Claro, ¿qué tengo que estudiar? Por lo menos repasar los dermatomas. Los dermatomas. ¿Qué dermatomas antes? Imagínense, antes del advenimiento de la tomografía, los neurocirujanos operaban con eso. O sea, ¿sientes aquí? ¿No sientes aquí? No, aquí está metálica, le abrían el cráneo. Nada más con el puro examen físico. Ahorita los neurocirujanos no son nadie sin una resonancia. Pero antes uno operaba con el puro examen físico neurológico. Ubicábamos la lesión y ahí había. Así hacían los egipcios, los griegos, hasta sarcófago. Así como la discriminación de metal y goma o de una superficie dura y superficie blanda, lo podemos hacer con la temperatura. En mi consultorio yo tengo dos martillos, uno que está en el aire acondicionado y el otro que lo tengo en mi mesa, para tenerlo frío. Entonces yo le digo, ¿está caliente o está frío? Sí está frío. Mi espinotalámica interna. ¿Entendido? Ahora, el tacto profundo va a ir por el mismo nervio periférico, pero en el cordón va a llegar tacto profundo. Va a subir por el cordón posterior o fascículo de Golgi-Burdach. Golgi-Burdach no se va a decusar hasta que llegue al tallo cerebral. Perdón. Sube cordón posterior y se decusa en el tallo cerebral, en los lemniscos. Y después sube al tálamo y después a parietal. ¿Ok? El entendimiento en el cerebro es el mismo. Es decir, tanto la sensibilidad profunda como la superficial se decusan y su centro es contralateral. Tálamo
y corteza parietal contralateral. Pero en el cordón no es igual, porque la sensibilidad profunda no se decusa. Ahora, ¿cuáles son los principales elementos del tacto profundo? Primero, la vibración. Profe, ¿podré volver a repetir? La sensibilidad profunda o el tacto profundo comparte centro con el espinotalámico. Sí, Bol y Burdach van por el cordón. La diferencia radica en que no se decusa en cordón, sino que se decusa en tallo. Va para el cordón, llega al tallo cerebral, más o menos entre el tectum protuberancia y bulbo, se decusa en el lemnisco, sube a tálamo, parietal contralateral. Parietal contralateral. La diferencia radica en cordón. Espinotalámico se decusa en cordón. Bol y Burdach no se decusa en cordón. En tallo. Ahora, desde el punto de vista semiológico, ¿cómo lo vamos a examinar? Por la vibración, con el sentido de posición, y con unos elementos adicionales que yo no se los voy a solicitar, nunca se los voy a preguntar en el examen, nada. Vibración. Vibración y sentido de posición. Lo que se denomina, leyeron por casualidad que es baquistesia, pariestesia. Sí, No, no. vente, Nelly. ¿Alguien trajo diapasón? ¿Alguien dijo que sí? Tú puedes. No lo trajo. No trajiste, Camila. Ok, no hay problema. A ver, dijo. Esto Para es arriba, un por eso diapasón. apretar, por eso apretar. El diapasón en el instrumento para generar vibración. En este caso es un diapasón de 128 Hz. Es decir, que cada vez que lo percutimos, en un segundo genera 128 oscilaciones. Eso es lo que significa 128 Hz. El ser humano se evalúa la capacidad de vibración con 128 o 256 Hz. ¿Ok? Es decir, que en un juego de diapasones, si dice 128 o 256, sirve. Si tiene otra capacidad, no sirve. Entonces le decimos con las manos así. Le decimos al paciente que sienta, el punto de referencia es la cabeza. Siente la vibración. Tiene que sentir la misma sensación y en la misma intensidad. Y ubicamos en el cuerpo eminencias óseas. Es decir, no lo vamos a colocar en la piel, sino que vamos a tratar de colocarlo en el hueso. Es decir, muñeca, codo, hombro, rodilla, tobillo. ¿Entendido? Entonces, percutimos. ¿Sientes aquí? ¿Sientes aquí? ¿Sientes aquí? ¿Sientes aquí? ¿Qué tienen que sentir? Le podemos preguntar al paciente, ¿qué siente? Vibración. ¿Lo siente igual que en la cabeza? Sí. Tenemos que creerle al paciente, lamentablemente. ¿Ella me puede engañar? No, no siento. No siento. Claro, pero como ya evaluaron el estado mental, ya saben si es pertinente evaluarlo o no evaluarla. Ah, no tengo diapasón. Se me quedó el diapasón. ¿Puedo evaluar cordón posterior? Por supuesto que sí. Entonces, ¿cómo hago? Agarro un segmento de su cuerpo, mano o pie, independizo una falange, que en este caso es la falange media, y le digo al paciente, mira, esto es para abajo, ¿estás viendo? Y esto es para arriba, ¿estás viendo? Cierra los ojos. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Cordón posterior. ¿Qué cordón posterior? Sube a través del nervio periférico, entra el cordón, ¿se decusa o no se decusa? Sí. No se decusa, sigue hacia el tallo, en el tallo se decusa Sí. hasta tálamo y después corteza parietal contralateral. Te lo dejo ahí, con los ojos abiertos, tranquilamente.
Si yo te digo, ¿es liso o es corrugado? ¿Qué estoy evaluando? El tacto, Entonces, ¿qué superficial. bien estoy evaluando? Espinotalámica. ¿Izquierda o derecha? Izquierda. 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 ¿Ve? Pero fíjense estos poderes que yo tengo. Más o menos cuánto pesa. ¿Es pesado o no es pesado? Cordón posterior. ¿Ah? Porque el peso, la Sentido de anestesia, posición. lo lleva al cordón posterior. ¿Entendido? Cierra los ojos. Peso, ¿no? ¿Está por encima de tu cintura o por debajo de tu cintura? ¿O en la cintura? Cordón posterior. El sentido de la posición. ¿Entendido? Sí. Entonces solamente preguntando qué siente yo puedo identificar qué estoy evaluando. Ah, después digo Si la esa, batería que te iba a esa decir. información del tacto al mismo tiempo va por el cordón, por la vía espinotalámica y la sensación de peso al mismo tiempo por el cordón posterior o coliburlar. Gracias, hijita. ¿Quedó claro? Sí. La anestesia es diferente a la anestesia, ¿verdad? Claro, toda esa anestesia. Ah, te uno de abajo. Claro, totalmente. Peso, sentido de posición, ¿dónde estoy? Bueno, 40 grados de latitud con respecto al Greenwich. Correcto. Pero me explico, todos esos términos, hasta para el mismo neurólogo son complicados a recordarlo y son ocasión de pecado. Es decir, me puedo confundir por tener esa discriminación de que el paciente dice, siente aquí, siente aquí, siente aquí, siente cercano, ¿cuánto siente? 1, 2. Hay muchas técnicas que ahorita no son útiles. Eso. Lo importante es que desde el punto de vista de la sensibilidad, discriminemos que hay dos tipos de elementos que tenemos que evaluar. La sensibilidad superficial y la sensibilidad profunda. Otra vez, sensibilidad Superficial. La sensibilidad Profunda. La sensibilidad profunda, vamos a evaluar Tacto. qué cordón, espinotalámico o coliburdal. Coliburdal. Y la superficial, Espinotalámico. ¿Dónde se decusa espinotalámico? ¿Dónde se decusa coliburdal? En el tálamo. Es fácil o no es fácil. Le acabo de resumir biblioteca de preguntas. La Sorbona. Ve que lo escribo. Y si se la aprendieron, ¿verdad? No, es diferente la clase que el libro. Sí. Para eso Sí. es la clase, para facilitarles el conocimiento. Cuando le vayan al libro, saberle entrar. Porque si algo tiene el neurólogo es que escribe complicado. Complicado, difícil de entender. Cuando lo lean, ay, esto está muy fácil, vamos a cambiarlo. Ah, no se entiende, ahora sí lo voy a publicar. Y así hacen. Hay alguna. Hay como diadema, hay como nosotros. Es importante con la vibración, antes que se me olvide, que cada vez que yo vaya a examinar, tengo que percutir. O sea, no puedo hacer tin. Ya no hay vibración. Entonces, tin, tin, tin. Sepan bien dónde se van a percutir para que no tengan una lesión de mediano. ¿Qué me iba a preguntar? Mariana. Valeria. Yo me acuerdo que estábamos viendo una anatomía, que la vino la doctora Freda, ella me está explicando películas que ella mencionó el protocolo para realizar el examen, que era, o sea, que el paciente estuviera sentado, estuviera parado, cerrar los ojos y le dijera, ajá, ¿estás parado o estás sentado? Y había pacientes cuando tenían la lesión que no sabían si estaban parados o estaban sentados. Sí, Y también la prueba de colocar las pies uno encima del otro. ¿Tienes los pies uno encima del otro o los pies normales? Y no sabía decir cuál pie. La sensación del peso corporal, eso es cordón posterior. Entonces, el paciente que tiene lesión del cordón posterior empieza a pisotear duro para sentir bien esa sensación. Eso pasa también en la neuropatía diabética. Y lo otro es esa prueba que te están diciendo, es la prueba de Romberg, que muchos libros Romberg lo orientan con cerebelo, y Romberg no es cerebelo, es cordón posterior. Le decimos al paciente que junte los pies con los ojos abiertos, esta derechita, y cuando cierra los ojos, ¡epa!, se intentan caer. Prueba o maniobra de Romberg. Primero y después. Una cosita, también se ve en las personas que
Ajá. La marcha diabética, que es por degeneración de los cordones posteriores. Y Correcto. como comienzan a caminar ojeados. En la sífilis, la gente que usa es muy ávido por el azúcar. Entonces busca todos los núcleos mayormente azucarados, como el cordón posterior, Dinger-Westphal. Neurológicamente el cordón posterior de Billy Gordon, por eso tenemos la famosa pupila de Argyll Robertson, que la vamos a ver mañana con el favor de Dios. Y signo de Rommel de cordón posterior. Eso antes era muy frecuente, finales del siglo XIX, principios del XX. Ya va, primero dice, Yo tengo una pregunta, porque también para hablar de Nicolás, que también podemos por ejemplo, la paciente está sentado que cierre los ojos y mueve las extremidades, una encima de la otra, con el mismo. eso es cerebro. Eso es cerebro. Eso es evaluación de cerebro. Lo veremos en cerebro. Pero eso no es cordón. ¿Ustedes tienen que ir en clase? ¿Tienen examen de qué? Todos. Algunos. ¿De qué? ¿De qué? De microbiología. Que salgan bien. Ahora, para finalizar la clase de hoy, para hacer. Yo tengo tres. Tengo tres porque no me quedé. Yo tenía 20 martillitos, los he regalado. Ah, ya. Todos los que le regalan martillos son neurólogos. El piso 7, Esteban, tiene uno que No, para que como su curso es para neurología, lo tengo sentenciado. ¿Va a concursar para neurología? Hace todos los meses que era lo distinto. Disociaciones sensitivas. Las disociaciones sensitivas son síndromes clínicos que nos ayudan a entender de una forma didáctica todo esto que hemos hablado hasta este momento. Es bastante infrecuente verlos en un paciente. Ahora, ¿cuáles son? Primero, la disociación diabética. Segundo, la disociación siringomiélica. Y tercero, el síndrome de Brown-Séquard. Disociación siringomiélica. Siringo de hueco. Mielo de cordón, de médula, perdón. ¿Síndrome de qué? Brown-Séquard. Brown, marrón, Séquard. Séquard. ¿Por qué se le denomina disociación? Porque hay alteración o incongruencia de las sensibilidades. ¿Qué pasa en la disociación diabética? Y se le denomina disociación diabética porque es más frecuente en la tabla dorsal. La tabla dorsal es un síndrome clínico de sífilis, en donde, imagínense que este es el cordón medular en un corte transversal. ¿Okay? Aquí es lo anterior, aquí es posterior. Entonces, tenemos Goli-Burdach, está afectado por ese microorganismo. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de que está afectado Goli-Burdach, Gol por fuera. ¿Por dos lados? el fascículo espinotalámico está indemne. El espinotalámico lateral está indemne. Entonces, si vamos a examinar al paciente, ¿cómo serán sus hallazgos sensitivos? Sensitivo profundo.
¿De qué lado? De los dos. De abajo. Imagínense que este es el segmento cervical. Izquierdo. Del lado izquierdo, ¿qué pasa? Nada que ver. No tiene afectación. La afectación es del lado izquierdo y del cerebro. Ah. Porque está del lado izquierdo. Aquí está. Goli Burdach izquierdo. Gollywood ¿Qué va? izquierdo. Vamos al principio. ¿Cómo que lo Calma. Vamos, ya va. Silencio, Entiendan. silencio. Vamos a volver al principio. La tecnología es un entrenamiento. ¿Qué les acabo de enseñar hace 20 minutos? Que hay dos sensibilidades que vamos a evaluar, ¿verdad? Sí. Sensibilidad Superficial. Sensibilidad. En la sensibilidad superficial vamos a evaluar qué fascículo. Y en la profunda. Porque esa es la gran diferencia. Porque en tálamo y en parietal ya sabemos que los dos se decupan. Aquí la diferencia está en el cordón medular. Entonces, si yo sé que de este lado izquierdo está afectado Goli Burdach, ¿cuál de las dos sensibilidades izquierdas se afecta? La profunda. La profunda. Ah, la profunda. Entonces, ¿cómo voy a examinarlo? ¿Qué me van a hacer de este lado? Tiene vibración, peso y posición. Segmento, ¿cómo está el segmento? Bien, ¿cómo está? ¿Bien o mal? Mal. ¿Y de este lado? Bien. Ahí sí me examina aquí la parte superficial, ¿cómo está? Bien. Entonces, ahí es donde está la disociación. Que me van a evaluar aquí, siento perfectamente la temperatura, siento el tacto, pero no siento la vibración. Una disociación. Y esa es la tabética. Esa es la famosa disociación tabética. Y repito, se le denomina tabética porque es más frecuente en sífilis. Pero a lo mejor, imagínense que aquí sea un tumor, o un ictus, o una vasculitis, o esclerosis múltiple. Una placa de esclerosis múltiple. Lo importante es saber que si el paciente de un lado siente calor, temperatura y no siente la vibración, ubicamos la lesión ipsolateral en cordón posterior. ¿Entendido? Doctor, una pregunta. En este caso está en el cordón, pero ¿cómo se puede saber si está en el cordón la lesión o está en la corteza? Porque si la lesión está en la corteza, como comparten vías, se dañan las dos. ¿Entendido? Sí. No entendí eso. Imagínense que estamos saliendo de aquí de la facultad para donde algo que quede cerca, para el hospital. ¿Ok? Esta es la facultad y este es el hospital. Unos se van por aquí, por la vía de Veritas, y otros se van aquí por la emergencia, ¿verdad? Pero llegan al mismo hospital. Si yo lanzo una bomba aquí, nada más mato la mitad. Si lanzo una bomba aquí, nada más mato la mitad. Pero si la lanzo aquí, nos mato los dos. Sí. Entonces, si yo en los centros, que son el tálamo y el parietal, que aquí llegan los dos, los lesiono con un ictus, con una placa de esclerosis múltiple, con un toluroma, un tuberculoma, se afecta la vía espinotalámica que viene contralateral y la vía que viene del mismo lado, pero se dispuso de otro lado. Entonces el paciente, si tiene una lesión que llaman central, va a tener afectación sensitiva, pero no hay disociación. Se afecta tanto la vibración, el sentido de posición, calor, temperatura, la superficial. Pero estaba discriminando. Sí, estamos claros. Se afectan las dos sensibilidades. Sí. Claro, porque la lesión está en tálamo o en parietal. Eso era Lo que no pasa es que sabía. no La quiero pregunta decir que la había hecho palabra él. central, porque los neurocirujanos, los internistas, cuando dicen lesión central, creen que es corteza, pero el sistema nervioso central también es cordón. ¿Entendido? También es cordón. El encéfalo es cordón también. Entonces, por eso la discriminación radica en la disposición de las vías en el cordón. Ahora, tenemos otro tipo de disociación, que es la siringomiélica.
como les dije antes, siringo significa hueco. Hay síndromes genéticos y hasta complicaciones de traumatismo de cordón en que se conserva perfectamente indemne el cordón posterior, pero se afecta el espinotalámico. Entonces, si tengo una lesión izquierda del cordón, ¿cómo voy a estar? Sensibilidad profunda, ¿cuál está afectada? ¿La izquierda o la derecha? La derecha. La de derecha. Ya va. La sensibilidad superficial, ¿dónde va a estar afectada? ¿Izquierda o derecha? Derecha. ¿Izquierda o derecha? Derecha. La derecha, porque se descusa en el cordón. ¿Y cómo va a estar la profunda? Bien. Normal, otra disociación. ¿Entendido? Se conserva perfectamente vibración y posición, pero está alterado calor y temperatura. Contralateral. Contralateral. Eso es lo que se denomina disociación siringomiélica. ¿Por qué se le denomina siringomiélica? Porque lo más frecuente que lo produzca es la siringomiélica, la aparición de un agujero en el cordón medular. Y eso sucede tanto por causas genéticas como postraumáticas. Y por último, lo que se denomina síndrome o disociación de Brown-Sequard, en donde está afectado un segmento o un hemisegmento del cordón. Entonces está afectado cordón posterior de un lado y espinotalámico de un lado. Entonces, ¿cómo será la distribución de la alteración sensitiva? O sea, de un lado va a tener superficial y del otro lado va a Del tener... lado derecho, ¿qué va a estar afectado? Superficial. La superficial, ¿verdad? ¿Y cómo va a estar la vibración de este lado? Bien. Bien. ¿Y aquí cómo va a estar la vibración? Mal. ¿Y cómo está el calor y temperatura? Bien. Te acaban de resumir. Entonces, el rollo es que sepan que clínicamente es muy poco probable que lo vean, pero a través de los síndromes se hace el ejercicio clínico para identificar, practicar. Entonces, cuando estemos examinando a nuestros pacientes, ese es el segundo parámetro del examen físico neurológico, que es la sensibilidad, cuando le estés colocando el martillo, cuando le estés colocando el metal, la goma, la vibración, la torunda de algodón, la brochita, para ver si sientes, a ver, vamos espinotalámico, ¿de qué lado? De este no, del otro lado. Y cuando examino aquí, vamos del otro lado. Cuando voy con la vibración, ¡ting!, saber que esto sí sigue derecho y se descruza hacia arriba, ¡ting!, sigue derecho, se descruza arriba. Cuando le digo para arriba, para abajo, o le coloco el peso de algo, va por el cordón posterior. Repito por enésima vez, el examen físico neurológico ubica la lesión, nunca qué es, pero sí dónde. Y sumamente importante en el examen de la sensibilidad, el paciente tiene que estar consciente. Si el paciente tiene alteración de estado de conciencia, si sea somnolencia, el examen de la sensibilidad no vale. O sea, no vale nada. Ah, no, doctor, que yo le machuqué el dedo y jaló. O sea, eso no nos ubica la lesión en ninguna parte. Lo que dice es que la corteza está indemne, pero no ubicamos ningún tipo de lesión. Entonces, no es contributorio. Y si el paciente tiene alteración del estado mental, no se puede evaluar tampoco, porque necesitamos que el paciente esté atento y responda coherentemente a lo que le estoy preguntando. Y en el caso que tenga alteración del estado de conciencia, se pone... No pertinente, no se puede evaluar por alteración de conciencia, ¿ok? Pero nunca vayan a reportar. Si el primer parámetro dice está afectado, el segundo parámetro no se puede evaluar. Tan sencillo como eso. ¿Estamos claros? Entonces practiquen esto ustedes, practiquen en sus familiares, practiquen con sus pacientes. Mañana vamos a ver los primeros 6 pares craneales. El jueves vamos a ver los segundos 6 pares craneales. Y el viernes empezamos con motricidad. Y el examen, pero el examen está muy fácil. De hecho, me pidieron preguntas y yo no di preguntas. Ojalá que no me pregunten neurológico. No dio preguntas. No dio preguntas. No, para nada. Profe, ¿Por qué no te miro bien? Ah.
Ustedes las preguntas. Qué mal. Ahora sí necesito que paguen ese examen, por el amor de Dios. Ya lo pagaron. Dígalo duro, doctor. Bien, bien Profe, duro. dígalo, Hay que grítelo. pagar el examen, es importante. Grítelo, profe. Si no me regañan. Si a mí me regañan, ustedes están rapados. O sea, si la doctora Luna me dice, tus muchachos no pagaron el examen, no es que yo me enveneno. Me enveneno de una vez. O sea, no, que, ay, que esto borró, pobrecito. La tenía buena. No, eso yo no lo pienso. Yo siempre le doy 2 o 3 puntos Profe, en el examen. Pero si ¿y no los que pagan, pagamos ya? no es porque no paguen. Yo entiendo que pueden tener una dificultad, lo que sea. Resuelvan. Pero el que no tolera el Profe, regaño. ¿y usted corrige nuestros patrones de patología? Sí, claro. Yo les corrijo a ustedes los exámenes. ¿Y usted va a estar con nosotros el día del examen? Correcto. Ay, qué... Qué Yo estoy divino. con ustedes siempre. No me gusta ir porque soy muy estricto. O sea, si se mueven se los quito. Ay. Pero bueno, estoy trabajando con el psicólogo. ¿Qué pasó, Verónica? ¿Perdón? ¿Cómo es el examen difícil? O sea, fíjense, el examen de selección simple. Ajá. Presten atención a la pregunta, presten atención a lo que se le está preguntando. Si le preguntan, diga los parámetros. Y en todos los parámetros hay uno, y uno dice 2, es el que tiene 2. No importa si se lo sabe o no se lo sabe, coloque el que tiene más. ¿Ok? Sí, porque si es Por como eso, presten atención. Lo más importante de los exámenes de patología es que presten atención a la pregunta. ¿Cuál es el que no? Y ustedes ponen el que sí. Ah, no, doctor, pero es que ese sí da. Sí, pero yo no te pregunté eso. Entonces, la inteligencia y la capacidad que tienen ustedes de resolver problemas. Por eso antes del examen tienen que dormir bien, comer chocolate, helado, Tomar agua. Un buen baño antes de venir. Una peliculita. Porque entre más atentos estén al examen, mejor van a salir. No entre más estudian. A veces el estudio les juega en contra ustedes. Es verdad. Entonces, estudien todo lo que puedan hasta el mismo jueves al mediodía. Después se relajan, comen bien, duermen bien y vienen prestos para el examen. Y machete. A A las 7:30 yo ya pasé la información. A las 7:30 del examen. Ven.